Se había solicitado prisión preventiva en su contra, pero el juez Chávez Tamariz ha leído hace unos segundos solamente la resolución respecto a su decisión. Comparecencia con restricciones para el señor Oscorima. Son las 3:25 de la tarde, amigos. Vamos a cambiar de tema. Tenemos ya comunicación con el doctor Eric Urbina, es constitucionalista. El Tribunal Constitucional ha rechazado analizar la interpretación del artículo 117 de nuestra Constitución. Digamos que fue un aspecto agregado a una demanda competencial que originalmente había presentado el Congreso de la República y que versaba, o en todo caso estaba orientada a tener mayores detalles o luces respecto al proceso parlamentario y el control que podría ejercerse sobre él. ¿Qué tal, doctor Urbina? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un gusto conversar contigo. Gracias. En primer término, para que nos pudiera explicar, y sobre todo para la audiencia, ¿qué es lo que finalmente ha decidido el Tribunal Constitucional en este primer tramo, que fue finalmente rechazar esta interpretación del artículo 117, pero dar trámite o admitir a trámite el otro pedido que había formulado el Congreso de la República? Bien. Bueno, como usted lo explicó inicialmente, el Congreso de la República interpuso una demanda competencial contra el Poder Judicial. Esto en atención a que considera el Congreso de la República que sus funciones, facultades y atribuciones, como la de designar defensor del pueblo, entre otras, se veía menoscabada por las constantes acciones de amparo que se presentaban ante el Poder Judicial y que detenían este proceso que el Congreso de la República iniciaba, ¿no? El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha dicho que sobre ello efectivamente hay materia sobre la cual debe resolver. Pero junto con ello, el Congreso, posteriormente, de manera acumulativa, le pidió al Tribunal Constitucional que interprete el artículo 117 de la Constitución peruana. El tribunal declaró improcedente esta solicitud. Y lo ha hecho principalmente por dos razones. La primera, porque el Tribunal Constitucional considera que no tiene un papel en este diálogo político coyuntural, como así lo ha llamado de manera específica. Y segundo, porque solo puede actuar dentro de su marco legal y constitucional. Y el Tribunal Constitucional peruano no es un órgano consultivo. Es un órgano que resuelve conflictos o determina derechos cuando hay un caso planteado. En este caso no hay una situación como esta, por lo tanto el tribunal no podía absolver una duda que tenían los congresistas respecto a una interpretación de la Constitución. Ahora, este agregado respecto a qué opinión podría tener o consulta que se le había formulado al Tribunal Constitucional sobre el artículo 117 de la Constitución tiene que ver por las causales por las cuales un presidente en ejercicio puede ser acusado. Cierto, y esto venía a colación debido a esta denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, que invocaba al Congreso de la República a tener en cuenta, a tener presente esta convención contra la corrupción, marcada en un tratado internacional. ¿Nos puede explicar más o menos este contexto, por favor? Bien, sí, mire, como usted lo ha mencionado, la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República y lo hace en el marco del proceso penal, puesto que ella ya ha cumplido con la etapa preliminar y para pasar a la siguiente, el Congreso de la República le debe dar el visto bueno, lo debe autorizar. ¿Por qué? Porque el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente no puede ser acusado durante su periodo si no es solamente por traición a la patria, disolver el Parlamento sin causal o impedir el funcionamiento de los órganos electorales o del propio Congreso de la República. La fiscal lo que le está pidiendo con esta denuncia constitucional al Congreso, no al tribunal, sino al Congreso, es que interprete bien el artículo 117 y que dé trámite a una acusación constitucional contra el presidente por razones distintas a las que regula el artículo 117. Le dice que haga esa interpretación al Congreso en atención a lo que los tratados internacionales de lucha contra la corrupción establece y con el mismo contexto que la Constitución tiene, que también busca luchar y hacer frente a la corrupción política en el país. Claro. El Congreso de la República no ha querido responder él directamente como órgano, sino ha querido trasladarle esta consulta al Tribunal Constitucional por una vía que no es la prevista y por eso el tribunal le ha dicho, oye, yo no puedo resolver en este caso porque no hay un proceso judicial específico, un proceso constitucional que me obligue. No significa que no lo vaya a hacer,
De repente a futuro, por ejemplo, si se interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra este artículo, el tribunal tendría que interpretarlo. O si, por ejemplo, el propio presidente de la República, considerando que el Congreso vulnera la propia Constitución y está faltando a sus competencias, podría el propio presidente o el Poder Ejecutivo, en este caso, interponer una acción competencial contra el Congreso. Y en ese caso, el tribunal sí tendría que pronunciarse. Claro, es importante toda esta explicación que usted ha formulado porque nos permite entender precisamente cuáles han sido finalmente los elementos que han decantado en la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional de rechazar este agregado referido a la interpretación del artículo 117. Y aparte de ello, porque varios constitucionalistas también coincidían en que este agregado no tenía ningún tipo de relación con la demanda original que había formulado precisamente el Congreso ante el Tribunal Constitucional. Así es, ¿no? En efecto, vea usted, acá el demandado era el Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial respecto a la interpretación del artículo 117? No hay en ello, digamos, materia y tampoco hay un demandado fijo, claro, ¿no? Ahora, respecto a la demanda competencial original, que tiene que ver precisamente con las acciones o resoluciones emitidas desde el Poder Judicial ante algunos actos que se desarrollaron o decisiones que se tomaron en el Congreso de la República. Desde los terrenos de los predios parlamentarios se señala que es lo que se ha decidido en algunos casos específicos por parte del Poder Judicial, es una manera de injerencia frente a las decisiones que se toman en el Congreso de la República. Ambos son poderes del Estado, como todos sabemos, y debe haber una independencia entre poderes, precisamente. ¿Nos puede explicar exactamente la mecánica o la dinámica que se ha producido en estos casos? Sí, mire, lo que considera el Congreso de la República es que el Poder Judicial, bien como poder del Estado integrado por jueces independientes y de distinta jerarquía, en más de una oportunidad ha vulnerado las competencias o atribuciones exclusivas y excluyentes que tiene el Parlamento, como designar a magistrados del Tribunal Constitucional, a defensor del pueblo, entre otras autoridades. Y el Poder Judicial, en varias acciones de amparo que fueron interpuestas, ha frenado estos procesos de selección y nombramiento por parte del Congreso. Como finalmente las resoluciones judiciales se tienen que cumplir, aunque uno las puede criticar e incluso puede apelar sobre ellas, bien, pero aún así debe cumplirlas y hasta ahora el Congreso lo ha venido haciendo, bien, pues lo que quiere es que ahora el Tribunal Constitucional interprete de acuerdo a tanto la ley orgánica del Poder Judicial como el reglamento del Congreso de la República y a la luz de lo que manda la Constitución en un marco de separación de poderes, bien, si es que el Poder Judicial puede o no frenar procedimientos que el Congreso inicie, bien. Acá, por ejemplo, vea en otro tipo de procesos, no en el amparo, por ejemplo, en el proceso de cumplimiento, está prohibido, por ejemplo, que al Congreso de la República se le obligue, a partir de un proceso de cumplimiento, a votar de una manera, a aprobar una ley, etcétera. Bien, y eso lo deja muy claro el nuevo Código Procesal Constitucional. Sin embargo, ya en cuanto al amparo y otras acciones, no es tan claro. Por eso es que el Congreso le pide al tribunal que aclare y determine bien cuáles son las competencias de cada poder para que después no se termine, pues, menoscabando las atribuciones que tiene un poder del Estado sobre el otro, ¿no? Claro, pero digamos, en el tema particular, tanto del proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional en su momento, y de hecho en este momento hay uno en marcha respecto a la elección del defensor o defensora del pueblo con la conformación de las comisiones especiales en ambos casos, lo que básicamente se sustentaba en estos amparos era la poca transparencia o la falta del propio reglamento del Congreso. No se cuestionaba la atribución que tenía exclusiva y excluyente el Parlamento para desarrollar ese tipo de procesos y elegir a las autoridades correspondientes en ambas instituciones. ¿Usted considera que este Tribunal Constitucional podría darle la razón al Congreso de la República en ese caso? Porque si es así, estaríamos aceptando que hay, digamos, poderes mucho más allá de los controles que podrían ejercer otras instituciones. Y eso es peligroso, finalmente, para la institucionalidad misma del país o la democracia. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, mire, definitivamente nada está exento del control constitucional y tanto el Congreso de la República como el propio Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional tienen un marco de acción, que es la propia Constitución y en específico sus leyes orgánicas. Yo creo que el Tribunal Constitucional le dará medianamente la razón al Congreso de la República en cuanto que va a ratificar que son competencias que tiene este poder del Estado, y lo más probable es que los anime, en todo caso recomiende al Congreso de la República a regular de mejor manera los procesos de selección. Porque hasta este momento la mayoría de ellos se han desarrollado dentro de un marco de amplia discrecionalidad, bien. Recién, por ejemplo, en la elección de los últimos magistrados del Tribunal Constitucional se ha tenido en cuenta mucho más y mejor tanto las hojas de vida de los postulantes en un concurso, bien, no ha habido, por ejemplo, magistrados que hayan sido nombrados por invitación, cosa que sí pasaba antes, bien, pero esto también dentro de la discreción que ha tenido el Parlamento. Un Parlamento posterior podría actuar de una manera distinta. Claro. Entonces es muy probable que el Tribunal Constitucional invoque al Congreso de la República a que regule estos procesos de selección de altos funcionarios para que por un lado se garantice la transparencia y también la idoneidad de estos funcionarios, ¿no?, que va a elegir el Congreso de la República. Claro. De hecho, en lo que se refiere, por ejemplo, al proceso de elección del defensor del pueblo, el Poder Judicial en un primer momento decidió por la suspensión del proceso. Lo que hizo el Congreso fue, digamos, instalar una nueva comisión para que continuara el proceso de selección, algo que muchos lo vieron más bien como una, digamos, de alguna manera coloquial, una sacada de vuelta. Este tipo de cosas, por ejemplo, exceden a lo que significa un control de los poderes del Estado, instituciones como por ejemplo el propio Congreso de la República. De hecho, en el caso de SUNEDU, cuando se varió, se modificó lo referido, por ejemplo, al Consejo Directivo de esta institución de SUNEDU, finalmente, pese a una decisión del Poder Judicial, se publicó lo decidido por insistencia en el Congreso de la República. Esos son casos patentes respecto a cuál ha sido la actitud, digamos, como institución de un poder del Estado importante como es el Congreso frente a decisiones de otro poder como es el Poder Judicial, precisamente. Sí, y bueno, hay que decir también que han sido jueces ordinarios, constitucionales, los que han dispuesto estas medidas, no ha sido la Corte Suprema en específico, ¿no? Y por el otro lado sí teníamos a un nivel jerárquico superior, que era el Pleno del Congreso de la República. Ojo, las decisiones judiciales hay que respetarlas siempre. Uno puede criticarlas e incluso interponer recursos de apelación, casación, etcétera, para cuestionarlas en sede judicial, pero hay que respetarlas. Veamos que no es solamente el caso del Parlamento. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, durante procesos electorales, también fue corregido por juzgados constitucionales a partir de acciones de amparo u otras medidas que se interpusieron. Y el Jurado Nacional de Elecciones nunca le hizo caso al Poder Judicial. Nunca. ¿Por qué? Porque sostiene que él es la última palabra en materia electoral, bien, y sobre ello se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Entonces, en el caso del Congreso, mal que bien ha venido acatando estas decisiones judiciales, en algunos casos no, como por ejemplo la propia designación del defensor del pueblo, que votaron hasta hace, me parece, un par de semanas, y si no se eligió un defensor es porque no tuvieron los votos para... Claro. De hecho, todavía el proceso en el Poder Judicial está ahí, o sea, digamos, en pendiente de decisión, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que esta sentencia va a ser muy importante, Sin duda. para que quede claro bien cuáles son los límites que tiene cada poder del Estado, hasta qué punto llegan sus competencias y también cómo deben ejercer esas competencias. Porque uno puede tener la atribución, la facultad, pero no solamente basta ello, sino que para poder finalmente ejecutarlas, debe de cumplir también con un marco mínimo que, por un lado, debe garantizar una transparencia y también una idoneidad en los funcionarios que van a ser nombrados. Y como usted bien ha señalado, ¿no?, ante un desacuerdo frente a una decisión judicial hay otro tipo de recursos que se pueden finalmente poner en práctica, no cayendo en el desacato finalmente, ¿no? Así que, bueno, ahí hay una situación sin duda para que se pueda reflexionar, discutir y seguramente el Tribunal Constitucional va a tomar la mejor decisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. A usted, buenas tardes. Gracias.